días, chicos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una operación que es la composición de funciones. Bien, la composición de funciones es una operación en la que hacemos la función de una función, es decir, vamos a tener dos funciones. El típico dibujito que aparece cuando estudiamos composición es nuestra variable origen, nuestra x, la variable independiente, a la que, ahí vamos a tener la variable independiente, a la que le hacemos una función, bueno, vamos a hacerlo bien, a la que le hacemos una función y luego después de ahí le aplicamos otra para llegar a nuestra variable final, ¿vale? Es como hacer una función de una función, ¿vale? A efectos prácticos, ¿cómo se hace la composición de funciones? Bueno, lo primero, la forma de escribirlo es la siguiente. Si yo quiero hacer g compuesta con f, lo voy a tener que escribir así. Esto de aquí significa g compuesta con f, es decir, se lee al revés de lo que se escribe. Y a efectos prácticos lo que estamos haciendo es esto. Hacer la función g y después hacer la función f, por así decirlo, ¿vale? Bien, a efectos prácticos, ¿cómo se calcula? Voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Imaginaos que nos dan dos funciones. Esta de aquí y esta otra de aquí. Y nos dicen, haya g compuesta con f, es decir, haya esto de aquí, f o g. Bien, lo que vamos a hacer es, tal cual, calcular esto de aquí. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo voy a escribir mi función f y en vez de poner x, yo voy a poner g. Precisamente, en vez de poner la x, voy a poner g, es decir, yo lo hago en dos pasos para no equivocarme. Y voy a cambiar de color para que lo veáis. Mi función f la empiezo a escribir 1 partido de 2 por x, pues ahora en vez de poner x voy a poner g, más 4. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues donde pone g voy a sustituir por su valor, que es este de aquí que nos dan. Es decir, lo único que he hecho ha sido, he escrito f, donde pone x he puesto g, en este caso solamente aparece la x una vez, lo pongo una vez, donde aparezca x, si aparece más veces, también lo haré, pongo g, bien, y ahora la g la sustituyo por su valor, que es este de aquí. Siguiente paso, operar el castillo. El 2 está multiplicando a la x, porque un número por una fracción multiplica el numerador. Y para hacer esta suma de aquí tendré que hacer mínimo común múltiplo, que de x más 1 y de 1, porque cuando está dividido entre 1, es x más 1, que básicamente lo que viene a ser es multiplico x más 1 por el 4 y lo divido todo entre x más 1. Es decir, que me queda así. 2x más 4 por x más 1 y todo ello dividido de x más 1. Ahora, como esto está dividiendo en un denominador, pasa a la parte de arriba. También lo podéis ver multiplicando en cruz o producto de medios, producto de extremos partido de producto de medios. Sigo por aquí, esto pasa para arriba y esto me quedaría 2x, propiedad distributiva, 4x más 1, 4x más 4 por 1, 4. Y esto de aquí que sería 6x más 4. Por lo tanto, mi función g compuesta con f es x más 1 entre 6x más 4. Vale. Y si nos piden el dominio, ¿cómo calculo el dominio? Bien,
Pues para calcular el dominio de una función compuesta hay una triquiñuela, hay trampa, ¿vale? No solamente tengo que calcular el dominio de la función resultante, que también, sino que tengo que también calcular el dominio de la función que estoy poniendo aquí dentro, ¿vale? En este caso de g. Es decir, el dominio van a ser todos los números menos los que no valgan en la función que ponga aquí dentro, que en este caso es g, y menos los números que no valgan en la función resultante, que es esta de aquí. Por lo tanto, dominio de g. Pues el dominio de g de x son todos los números menos el menos 1, porque si yo el denominador lo igualo a 0, el menos 1 no vale. Vale. Y hago el dominio de la función final, que sería 6x menos 4 igual a 0, x es igual a 2 tercios, es decir, 4 sextos, que si lo simplifico es 2 tercios. Por lo tanto, el dominio de mi función g compuesta con f va a ser x pertenece a los reales menos el menos 1, porque no vale en g, que es la función que he metido aquí dentro, y menos el 2 tercios, que es el punto que no vale en la función resultante. Bien, pues con esto ya estaría visto la composición de funciones. En el próximo vídeo veremos más cosas. ¡Hasta luego, chicos!